El arte de dominar el silencio es menos palabras, más sabiduría. Recuerda esta palabra a lo largo de este video. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han coincidido en un principio esencial. La prudencia en el habla es una virtud de los sabios. En un mundo donde las palabras fluyen sin tregua, detenerse a reflexionar sobre lo que decimos y cuánto decimos es un acto de verdadero poder. Hablar menos no es solo un ejercicio de autocontrol, sino una estrategia para preservar nuestra autoridad, minimizar errores y mantenernos firmes ante los imprevistos. El filósofo griego Epicteto advertía que tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta proporción natural es una invitación a valorar el silencio como una herramienta de observación y dominio personal. Cuando hablamos en exceso, no solo abrimos la puerta a posibles imprudencias, sino que también nos exponemos a malentendidos, críticas y la pérdida de control sobre la narrativa que construimos. Cada palabra dicha es un paso hacia la vulnerabilidad. Cuantas más palabras usamos, más difícil resulta sostener una coherencia lógica y mayor es el riesgo de traicionar nuestras propias intenciones. En cambio, el silencio otorga un poder enigmático, permite a quienes lo practican reflexionar antes de actuar y observar las dinámicas a su alrededor. Un ejemplo histórico de este principio lo encontramos en el emperador Augusto, quien era célebre por su frase, festina lente, apresúrate despacio. Su temperamento reservado y su habilidad para hablar solo cuando era absolutamente necesario le permitieron consolidar su poder y navegar las complejidades políticas de Roma. Llegando a esta parte del video, ya tienes una noción de hablar menos de lo necesario. Ahora te quiero compartir varios hechos históricos, resaltando la importancia de ser prudente al hablar. Estoy seguro que prestarás atención por tu propia cuenta. El silencio perdido. La lección de Cayo Coriolano. En la historia de Roma encontramos innumerables ejemplos de grandeza y tragedia, pero pocos tan aleccionadores como el de Cayo Marcio Coriolano, un general brillante que sucumbió al peso de sus propias palabras. Su vida y caída nos muestran cómo el exceso verbal puede destruir no solo a un hombre, sino también su legado y su patria. Coriolano era un guerrero excepcional. Su nombre, inmortalizado tras la conquista de la ciudad de Corioli, resonaba como símbolo de valentía y destreza militar. Sin embargo, su carácter orgulloso y su lengua desmedida se convertirían en su perdición. Tras años de servicio a Roma, Coriolano fue acusado de arrogancia al despreciar las demandas de los plebeyos, quienes pedían grano en tiempos de hambruna. En lugar de buscar consenso o moderar su discurso, el general eligió palabras incendiarias que despreciaban a las masas y a las instituciones republicanas. Si el pueblo desea gobernar, démosles una Roma sin patricios, dijo con tono de burla en el Senado. Estas palabras, cargadas de desprecio, encendieron la furia de los plebeyos y lo convirtieron en un enemigo del mismo pueblo al que había jurado proteger. Su incontinencia verbal lo llevó al exilio, pero la historia no termina ahí. En su exilio, cegado por el resentimiento y el orgullo herido, Coriolano se unió a los volscos, enemigos históricos de Roma. Marchó sobre su ciudad natal, dispuesto a destruirla como acto de venganza. Fue solo la súplica de su madre, Veturia, lo que lo detuvo en el último momento. Sin embargo, su traición lo dejó sin aliados, tanto entre los romanos como entre los volscos, quienes finalmente lo asesinaron. El caso de Coriolano nos recuerda que las palabras son más poderosas que las armas. Son capaces de construir imperios o desmoronarlos. En lugar de usar su talento oratorio para apaciguar tensiones y unificar a Roma, Coriolano eligió hablar desde la ira y el orgullo, perdiendo el control de su destino y su legado. En la filosofía estoica se nos enseña a controlar las pasiones y a medir nuestras palabras como una herramienta de sabiduría. Marco Aurelio, siglos después, reflexionaría sobre esto al escribir en sus meditaciones. La ira y el orgullo son venenos que debemos purgar de nuestras almas, pues son los causantes de la ruina del hombre. Kondraty Ryleyev. Cuando la lengua es más fatal que la soga. La historia de Rusia está salpicada de episodios de rebelión y tragedia, pero pocos tan irónicos y devastadores como el destino de Kondraty Ryleyev, poeta y líder del levantamiento decembrista de 1825,
Ryleyev encarnaba el espíritu de resistencia frente al absolutismo zarista. Sin embargo, su vida y muerte nos dejan una lección tan poderosa como amarga. Incluso en los momentos más críticos, el exceso de palabras puede sellar un destino ya comprometido. Ryleyev fue una figura clave en la rebelión decembrista, un movimiento de nobles e intelectuales rusos que buscaba limitar el poder autocrático del zar y establecer una monarquía constitucional o incluso una república. Tras el fracaso del levantamiento, los líderes fueron capturados y condenados a muerte. Ryleyev, uno de los cabecillas, fue sentenciado a morir en la horca, una ejecución que debía ser rápida, contundente y ejemplar. Sin embargo, el destino quiso jugarle una broma macabra. El día de la ejecución, cuando la soga fue colocada alrededor de su cuello y el patíbulo cumplió su función, la cuerda se rompió, dejando al condenado con vida. En muchos casos, este tipo de fallos se interpretaban como una señal divina y podían conducir a un indulto. De hecho, la multitud que presenciaba el evento clamaba por su perdón, y el zar Nicolás I, enterado del incidente, estaba dispuesto a reconsiderar su castigo. Pero Ryleyev no supo reconocer la oportunidad que el azar, o el destino, le había ofrecido. Con un aire de amarga ironía, comentó en voz alta: «En Rusia ni siquiera saben fabricar una soga decentemente». Estas palabras, pronunciadas en un momento donde el silencio habría sido su mejor aliado, llegaron a oídos de las autoridades y del zar. Ofendido por lo que consideró una falta de respeto y un desafío a su autoridad, Nicolás I ordenó que la ejecución se repitiera. Esta vez, la cuerda no falló. La tragedia de Ryleyev es un recordatorio brutal del poder de las palabras y de su capacidad para alterar el curso de los acontecimientos, incluso en los últimos instantes de la vida. Lo que pudo haber sido un indulto se convirtió en una reafirmación de su condena, todo por un comentario irreflexivo. En términos filosóficos, el estoicismo nos enseña a enfrentar las adversidades con serenidad, a aceptar lo que no podemos cambiar y, sobre todo, a dominar nuestras reacciones. Ryleyev, un hombre de ideas brillantes y convicciones férreas, sucumbió a un momento de debilidad verbal, olvidando que la prudencia es a menudo más poderosa que la elocuencia. Esta historia no solo ilustra la importancia del control sobre las palabras, sino también cómo, en situaciones extremas, el silencio puede ser un escudo más fuerte que cualquier argumento. Al final, la soga que le quitó la vida no fue más letal que su lengua afilada, que selló su destino de una manera que ni el zar ni el pueblo podrían ignorar. Dominar el silencio es una habilidad que pocos logran perfeccionar. Callar en el momento adecuado puede ser tan poderoso como las palabras mejor escogidas. Sin embargo, el silencio también es un arma de doble filo. Usado sin cuidado, puede levantar sospechas, sembrar inseguridad a quienes buscan claridad. Como un lienzo en blanco, el silencio permite que otros proyecten en él sus propias interpretaciones, para bien o para mal. La historia está repleta de ejemplos que ilustran esta dualidad. Un caso notable es el de Talleyrand, el astuto diplomático francés de la era napoleónica. Talleyrand era conocido por su habilidad para decir mucho con pocas palabras, pero también por su enigmático silencio. Durante una reunión crucial, cuando se le preguntó su opinión sobre una estrategia militar arriesgada, simplemente guardó silencio, mirando fijamente a los generales en la sala. Aquella pausa prolongada sembró dudas y obligó a los demás a replantear sus decisiones, pero también despertó resentimientos, ya que algunos lo acusaron de deslealtad o de esconder información. El silencio de Talleyrand era intencional. Usaba la ausencia de palabras para ganar tiempo, observar las reacciones y conservar su ventaja. Pero este recurso no siempre es interpretado de manera positiva. En situaciones de incertidumbre, el silencio puede ser percibido como desinterés, arrogancia o incluso una confesión de culpabilidad. Si bien el silencio puede ser una forma de preservar la dignidad o el control, también es una herramienta delicada que requiere precisión. El silencio no es una ausencia de acción, sino una elección activa que debe estar en sintonía con el contexto y los objetivos. Por eso, al principio del video, te pedí que recordaras: el arte de dominar el silencio es menos palabras, más sabiduría. Como señalaba el filósofo chino Lao Tse, aquel que sabe no habla, aquel que habla no sabe.
Esta enseñanza resalta la sabiduría del silencio como un arte que nos invita a reflexionar, pero también a ser conscientes de su impacto. Callar cuando se espera una palabra puede desarmar o inquietar. Sin embargo, usado con habilidad, el silencio puede ser una forma de comunicar fuerza, introspección y misterio. Dominar este arte requiere no solo prudencia, sino también un entendimiento profundo de las emociones y expectativas de quienes nos rodean. Porque a veces, el mayor poder no reside en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. Ahora bien, aprendiste que la práctica de la moderación verbal no significa abstenerse de comunicarse, sino hacerlo de manera estratégica. Al reducir la cantidad de palabras, aumentamos su impacto y claridad. Quien domina el arte de decir lo justo se convierte en un arquitecto de su propio destino, mientras que quien habla sin freno deja que el caos de sus palabras lo domine a él. Elegir nuestras palabras con cuidado es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Como un escultor que elimina el mármol innecesario para revelar una obra maestra, nosotros debemos tallar nuestra comunicación con paciencia y sabiduría, porque al final no se trata de hablar menos por temor a equivocarse, sino de hablar mejor para alcanzar la verdadera influencia y comprensión. Ahora, ¿cómo podemos llegar a dominar este arte? El silencio es una herramienta poderosa, pero también un arte que requiere práctica, prudencia y autoconocimiento. Aquí tienes 7 consejos inspirados en la historia, la filosofía y los ejemplos que hemos explorado. 1. Reflexiona antes de hablar. Mide el impacto de tus palabras. Como enseñaba Epicteto, debemos usar nuestras palabras con la misma precisión con la que un escultor talla la piedra. Antes de responder, haz una pausa para evaluar si lo que vas a decir es necesario, constructivo y oportuno. Un momento de reflexión puede prevenir un error que tarde mucho en repararse. 2. Aprende a escuchar con atención. El silencio no es pasividad, sino una forma activa de entender mejor a los demás. Escuchar con atención, sin interrumpir ni anticipar respuestas, te permitirá observar matices en las palabras y emociones de otros, dándote una ventaja estratégica, como hacía Talleyrand en las negociaciones políticas. Tercero, usa el silencio como herramienta de poder. En lugar de apresurarte a llenar el vacío, aprende a usar el silencio para generar impacto. Las pausas estratégicas durante una conversación o discurso pueden enfatizar tus ideas y obligar a otros a reflexionar. Como el caso de Talleyrand demuestra, un silencio bien colocado puede ser más elocuente que las palabras. Cuarta, evita el silencio que genera inseguridad o sospecha. Si bien el silencio puede ser útil, es importante reconocer cuándo puede malinterpretarse. En momentos de tensión o incertidumbre, explicitar tus razones para callar puede evitar que los demás perciban desinterés, arrogancia o culpabilidad. 5. Aprende a leer el contexto. No todos los momentos requieren el mismo tipo de silencio. En situaciones sociales, ser demasiado reservado puede alienarte, mientras que en un debate político o profesional, la moderación verbal puede posicionarte como una figura reflexiva y confiable. Observa el entorno y ajusta tu uso del silencio según las circunstancias. Practica el autocontrol emocional. El caso de Kondraty Ryleyev es una advertencia sobre cómo las palabras dichas en un momento de ira o frustración pueden tener consecuencias irreversibles. Cuando sientas la tentación de responder impulsivamente, respira y considera las implicaciones de lo que vas a decir. A veces, el silencio puede ser tu mayor defensa. 7. Recuerda que el silencio también comunica. Cada silencio envía un mensaje, ya sea de introspección, fuerza o desaprobación. Usa esta herramienta con intención, dejando claro que tu silencio no es desinterés, sino una elección consciente. Esto refuerza tu autoridad y asegura que los demás no lo interpreten como debilidad o confusión. Espero sinceramente que las historias y los consejos compartidos aquí te hayan sido de utilidad y te inspiren a reflexionar sobre el poder del silencio en tu vida. Tanto los ejemplos históricos como las lecciones filosóficas nos muestran que callar no siempre es fácil, pero cuando se domina, puede transformar nuestra forma de comunicarnos, relacionarnos y enfrentar los desafíos.
Que estas enseñanzas te sirvan como guía para cultivar la prudencia, el autocontrol y la sabiduría en cada palabra y en cada pausa. Porque al final, el silencio no solo es ausencia de ruido, sino una oportunidad para construir, influir y liderar con intención. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre filosofía estoica, lecciones de la historia y cómo aplicar todo esto en tu vida diaria. Nos vemos en el próximo video.